dólar parece que está pesando más la zozobra que genera el presidente del Consejo de Ministros que la tranquilidad del señor Pedro Franque. La señora Tábara está con nosotros y le damos las gracias para tratar de dilucidar cómo vamos a salir de este entrampamiento en el que nos encontramos. Se siente hasta ahora, ¿no?, un rechazo justificado, no arbitrario, ante el cargo que ocupa el señor Bellido. Experiencia en el aparato estatal no la tiene. Está del lado del señor Vladimir Cerrón, lo dice con orgullo y lo defiende. El señor Vladimir Cerrón tiene sentencia firme, ¿no? Dentro de Perú Libre hay este resquebrajamiento, algunos se van con el profesor Castillo, otros con Cerrón. Y todo esto está generando que en cuanto al dólar, ¿no?, que es un termómetro inmediato, ¿no?, de lo que pasa en la política, se está yendo para arriba. ¿Cómo está, señora Tábara? Gracias por estar con nosotros. Un gusto, Mauricio. Buenas tardes. Ujú. Son muchísimas las voces, ¿no? Defensoría del Pueblo, Transparencia, que es una organización civil, las bancadas que no son de Perú Libre y aún dentro de Perú Libre no se sienten cómodos con el señor Bellido en ese cargo, ¿no? Pero no hay, al parecer, indicios de enmendar, ¿no?, en cuanto a la designación. Y esta falta de indicios repercute inmediatamente en la economía. ¿O es una percepción equivocada, señora Tábara? Creo que no te equivocas cuando planteas que efectivamente, digamos, por un lado, buena parte de la sociedad está diciendo no estamos cómodos con el señor Bellido, tanto la campaña como el discurso del presidente Castillo el 28 de julio nos daban más bien un aire hacia la moderación, hacia el diálogo y la personalidad y las características con las que ha entrado el señor Bellido no parecen responder a esas mismas expectativas que se venían generando, y esto efectivamente repercute de una u otra manera en la economía y en nuestra vida en sociedad en general, ¿no? De Creo que es acuerdo. importante de todas maneras poner determinados paños fríos, como los ha puesto ya ayer el presidente del Banco Central de Reserva, al decir que el precio del dólar o el alza del dólar se está dando en varios países de América Latina, que esto era esperable. Ayer también el señor Cuba en este mismo canal, ¿no?, en RPP también nos dijo, no está, digamos, esto viene desde antes incluso de la elección del señor Bellido. Es cierto que la elección del señor Bellido, que en el momento parece agudizarlo, pero es una cosa más amplia que solamente esto. Yo sí creo que más bien en lo que sí tiene más repercusión directa es en esta especie de zozobra, de preocupación constante en la que estamos conviviendo, ¿no? Cómo nos afecta el no saber entonces si tiene efectos, si esto va a permitirnos, si las decisiones que se tomen en los próximos meses nos permiten planificar nuestras propias vidas, nuestras economías familiares, nuestras decisiones sobre el empleo u otros, sobre determinados proyectos. Y creo que eso sí marca más el cotidiano de la mayoría de la población. No toda la población está necesariamente al constante del tema del dólar, pero sí, por ejemplo, de los precios cotidianos en el mercado o de qué puede ocurrir o no, por ejemplo, con los pequeños negocios, con las pequeñas inversiones que cada uno pueda hacer, ¿no? Acostumbrados a tener una oposición responsable de quien ocupa el segundo lugar en unas elecciones, en este caso se siente como una ausencia de liderazgo de la señora Keiko Fujimori. No la hemos escuchado públicamente cuestionar o intervenir en las decisiones del Ejecutivo. ¿O usted está percibiendo una oposición activa de parte de la lideresa de Fuerza Popular? No, yo creo que lo que hemos tenido, digamos, la costumbre ha sido tener una oposición activa, incluso en muchos momentos una oposición que ha bloqueado el diálogo, que ha dificultado el diálogo, Entre el ¿no? En el 2016 y entre el 16. 2021, pero apenas acabó la segunda vuelta con relación a, por ejemplo, al nombramiento del gabinete o protestar porque no entró la prensa, algo tan natural como la juramentación de los ministros. No se le siente, no Efectivamente, se le escucha. ¿Dónde no está? está habiendo una presencia muy activa de Fuerza Popular. Parece ser más bien que quienes están tomando un poco el liderazgo, la posta en esta
en esta oposición desde la derecha, es una renovación popular, de quienes estamos más bien hablando mucho y teniendo muchas noticias. Y ahí nos vamos a detener, ¿no? Porque no se ve una derecha unida, integrada desde la segunda vuelta entre Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, que son líneas ideológicas afines para contrarrestar lo que podríamos llamar una izquierda de Perú Libre, ¿no? Se le siente muy fragmentada la derecha y aún dentro de Renovación Popular, usted acaba de ser testigo de excepción, que ya se fraccionaron, ya se fueron 3 de sus integrantes, en principio Avanza País, y se va quedando esta voz dominante del almirante Montoya en Renovación Popular, inclusive en decibeles bastante más altos que la del propio Rafael López Aliaga, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que a raíz precisamente de que Fuerza Popular pierde la segunda vuelta y del desgaste que se da en estos días posteriores, ¿no? Hay una especie de lucha propia del liderazgo de los votos de la derecha a futuro, y en la cual tanto Rafael López Aliaga como el almirante Montoya por Renovación Popular y están tratando de, en este momento, probablemente tomar ese liderazgo, y lo están logrando también precisamente debido al silencio de Fuerza Popular, de quienes estábamos acostumbrados a tener figuras, no solamente Keiko Fujimori, sino en general figuras parlamentarias con mayor actividad en medios, con mayor liderazgo, con mayor cercanía a la población en términos comunicacionales. Y por otro lado, hay que tener en cuenta, y en esto yo he insistido en varios momentos, que estamos de nuevo en un año preelectoral, en lógica de las elecciones regionales y municipales, y que entonces también allí las derechas pueden encontrar o la posibilidad de unirse, pero creo que en este momento la jugada es más bien cada quien tratar de mantener su liderazgo, y en el caso de Renovación Popular, Rafael López Aliaga ha dicho claramente que él quiere ser candidato a la alcaldía de Lima, y entonces tienen que tener una personalidad propia como partido para lograr seguir aglutinando votos. Creo que allí podemos encontrar parte de las razones por las cuales ahora mismo la derecha no parece junta, y creo que en el caso del señor Montoya además hay una forma de liderazgo en particular que puede hacer difícil el diálogo y la integración de su bancada, como bien nos está mostrando la señora Rad, ¿no? Sí. Yo creo que si él es un militar, su formación es vertical, yo te doy una orden y tú la obedeces y no hay cuestionamiento, pero una verticalidad dentro de una democracia es como que eso no calza, no cuadra, ¿no? Porque hay que concertar, hay que dialogar, hay que ceder, no hay que obedecer irracionalmente como si funciona así una Fuerza Armada. Yo le dejo una pregunta que le agradecería me la conteste luego de este brevísimo receso. ¿Percibe que en este fraccionamiento de derecha, en estas luchas ahora públicas dentro de la Renovación Popular, avanza mucho Perú Libre y se queda con nombramientos como el del señor Bellido y no se está auditando, fiscalizando, presionando en la medida que haya un equilibrio dentro de las fuerzas democráticas? Regresamos con sus reflexiones en torno a esto. Líneas ideológicas afines o posiciones políticas compatibles, ¿no? Quizás no exactas, pero sí compatibles entre Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular y otras fuerzas políticas, pero no se ponen de acuerdo, ¿no? Estamos viendo inclusive dentro de Renovación Popular, que es el tema en el que nos habíamos detenido, que ya la congresista, la arquitecta Norma Yarrow, se va de la bancada con otros 2 integrantes, ¿no? Al parecer Avanza País. Este fraccionamiento de la derecha o pretender un solo liderazgo, no una sola notoriedad a través del almirante Montoya, nos está debilitando en el contrapeso de fuerzas frente a Perú Libre. ¿Están ellos muy dispersos, peleándose entre sí o dividiéndose el poder entre sí y dejando la cancha muy libre a Perú Libre? Porque finalmente esta queja, este sentimiento de zozobra, esta preocupación justificada, no arbitraria, del nombramiento de Bellido, quedó en nada, ¿no? ¿Qué presión se ha ejercido sobre eso? ¿Cuál ha sido el resultado? Hasta el momento, ninguno. Sigue en el cargo. En realidad, Mauricio, creo que debemos tener en consideración que probablemente la presión o el contrapeso en términos de elección del ministro
del Premier y de lo que va a ser la presentación del gabinete de ministros, se va a dar principalmente cuando empecemos ya a tener más cerca la cuestión de confianza. No creo que es allí donde realmente está la fuerza, porque el resto es la posibilidad de hacer un reclamo en torno a un llamado de atención, en torno a quién ha sido elegido, y muchas organizaciones lo están haciendo. Y ahí yo quiero volver sobre un tema que me parece importante, tener en consideración que si bien el Parlamento ha de ser un contrapeso al Ejecutivo, hay otras entidades públicas también que se adscriben a esta misma tarea de fiscalización, de observancia, de vigilancia. Hemos visto al Defensor del Pueblo pedirle al gobierno que tenga la elección de los funcionarios lo más transparente y proba posible. Hemos visto a la Contraloría de la República también salir con claridad a decir este nombramiento no es posible en estos términos. Entonces, creo que debemos recordar que la tarea de vigilancia y fiscalización es más amplia que solo el Parlamento y que más bien incluso creo que nos hemos encontrado con una actitud positiva por parte del Congreso, ya no de las bancadas, de la presidencia del Congreso, al pedir que tengamos un encuentro de este Consejo de Estado que existe en el país, que no está formalizado, pero que es una buena iniciativa, un espacio de encuentro para que, digamos, despartidaricemos lo que están siendo no está mal que haya el debate entre partidos y el debate más político, pero que podamos encontrar algún espacio en el que desde el Estado, desde los organismos constitucionalmente autónomos, desde los otros poderes del Estado, también puedan empezar a dialogar y a tratar de encontrar puntos en común y puntos también de vigilancia para lo que parece ser la actuación de un gabinete que al menos, como bien dices, no parece que vaya a cambiar en los próximos días. Sí, creemos firmemente en el equilibrio, ¿no?, que ejercen todos los poderes dentro de una democracia, no solo el Congreso y el Ejecutivo. El Poder Judicial es clave ahora que tenemos a un líder político activo como Vladimir Cerrón, y el Poder Judicial no tiene ningún reparo en incluirlo en el proceso de los dinámicos del centro y vigilarlo. Tiene sentencia firme y hemos visto cómo hay definitivamente, no sé si usted coincidirá conmigo, presión de parte de él en el Poder Judicial, porque al principio, apenas se supo el resultado de la segunda vuelta, un juez le levantó la sentencia firme, luego se tuvo que cambiar. Pero hay permanentemente este intento, ¿no?, de doblegar las decisiones jurídicas en función a los intereses políticos de parte del señor Cerrón. Yo creo que lamentablemente nos hemos encontrado con un Poder Judicial en los años anteriores, y lo hemos visto a raíz de los cuellos blancos del puerto, Así digamos, un Poder Judicial que tiene algunos espacios de mayor fragilidad por donde personas acusadas de corrupción, como son el señor Vladimir Cerrón y otros políticos, han intentado colar sus propios intereses, y felizmente también nos hemos encontrado que hay un esfuerzo de parte de otras fuerzas dentro de otras fuerzas dentro del Poder Judicial, como es la propia presidenta actualmente del Poder Judicial, tratando de cerrar esas puertas y de vigilar. Por eso podemos decir, como bien has dicho, esta buena noticia, bueno, se quiso colar por una puerta y finalmente le bloquearon ese intento de doblegar al Poder Judicial. Como bien dices, hay varios poderes que están a cargo del equilibrio. Tenemos que, hay que estar... confiar en que haya distintos contrapesos y en que estos poderes y que estos organismos autónomos puedan empezar a hablar desde el diálogo, no solo desde la confrontación política y desde las prioridades que tenemos en el país, porque también el día de ayer el ministro de Salud nos ha dicho que se espera para quincena de septiembre más o menos la tercera ola, y en lugar de estar probablemente más activos en esa preocupación, están activos desde el Ejecutivo también en estarse defendiendo de, como bien dices, justificadas críticas a los miembros de su gabinete. Estaremos siempre vigilantes. El ejemplo reciente de los cuellos blancos del puerto, que se descubrió por una escucha involuntaria, no fue una persecución dirigida y predeterminada. Involuntariamente se empezó a descubrir que era una organización criminal. Huyó el señor Inostroza, el señor Chávarri, intentó entrar a su oficina lacrada a sacar papeles
tenemos la imperiosa necesidad de estar vigilantes, no porque se desarticuló involuntariamente a los cuellos blancos del puerto, vamos a pensar que no se está configurando algo adentro, cómo está la Junta Nacional de Justicia, qué miembros del Tribunal Constitucional vamos a tener, que definitivamente se van a elegir en los próximos meses. Yo coincido con usted y ojalá todos los ciudadanos estemos vigilantes, no solo de lo que pasa en el Ejecutivo y en el Legislativo, sino quiénes van a ser los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Están administrando justicia imparcialmente en todas las instancias? Estemos, por favor, vigilantes, que finalmente el que tiene el poder es el ciudadano. Efectivamente, como bien lo dices, los ciudadanos y ciudadanos tenemos la tarea de fiscalizar, de vigilar, de estar muy alertas, y a veces es una tarea que parece que se la dejamos solo a los medios de comunicación, cuando en realidad existen diversas herramientas por las cuales ciudadanos y ciudadanos podemos estar atentos, ¿no? Pensemos en las cosas que se han ido viendo en estos días, como se intentó nombrar al señor Falla y finalmente se le pudo sacar porque hubo una denuncia, porque se vio desde los medios de comunicación y la ciudadanía también empezó a estar más activa con ellos. Sí, recordémosle a los políticos de turno, que ahora tienen el poder transitoriamente, porque no es perpetuo, que ya han habido ejemplos recientes donde los ciudadanos repusieron en sus cargos a los fiscales Vela, ¿no? Y al fiscal Pérez, ¿no? Efectivamente. ¿No? Eso hizo la ciudadanía desde la calle. Entonces, yo creo que siempre el manejo del poder marea un poquito, pero nunca se olviden que los ciudadanos son los que ostentan el poder permanente, no transitorio. Yo creo que ya hace varios años que la ciudadanía vota con zapatillas, que decimos, es decir, sabiendo muy bien que aunque podamos darle por un momento la confianza a determinados representantes, también estamos muy atentos a que no falten a los principios democráticos, a que no falten a sus deberes para con nosotros, y un tema que definitivamente preocupa y ha atendido cada vez más la ciudadanía es a que no haya más actos de corrupción, ¿no? Creo que eso va a ser muy importante, que la ciudadanía siga haciendo ese contrapeso tan fuerte, porque en distintos momentos el Congreso, el Ejecutivo y otros poderes no siempre han sabido estar a la altura, pero creo que la ciudadanía lleva un buen tiempo estando a la altura cuando se le necesita para marcar claramente cuál es su posición. Recurrir a la historia reciente, ¿no? Vacas a un presidente de una manera que la ciudadanía considera arbitraria y no considera que eres el calificado para asumir la presidencia, voy a la calle y te expreso que no estoy de acuerdo con lo que has hecho, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, Paula, por participar en la rotativa del aire. Hasta una próxima oportunidad. Un gusto.